Cuando me dices recurso, por ejemplo, ¿te refieres a dinero? Sí, ¿de dónde sacan plata? Esa es una pregunta brava, porque mira, o sea, viene entre en realidad lo que vendes, ¿no? Pero una realidad que es cierta es que yo, por ejemplo, no sé, pues, o sea, digamos, pues esto es como un negocio, es como un emprendimiento, pues, ¿no? Entonces tienes que ver la manera de encontrar ese balance entre crear cosas que puedas vender a un precio determinado, ¿no? Y que eso te permita seguir generando, seguir vendiendo, ¿no? Siempre está la historia esta romántica, ¿no? De que alguien tiene un momento de iluminación y en ese momento vio un cuadro tal, o vio la película tal, o vio y supo que tenía que ser artista y todo eso. Pero en mi caso, nunca fue así. Para mí fue un proceso más bien de ensayo-error. O sea, fue como que estudié abogacía, probé ese trabajo. En realidad yo sabía que desde un comienzo eso no era lo mío. Sí, es una carrera apasionante, ¿no? Pero no era lo mío. Pero como yo soy un tipo medio chancón, entonces siempre tampoco es que me fue mal como abogado, ¿no? Entonces o sea, digamos, como estudiante de abogacía no me fue mal. Tenía buenas notas y todo, ¿no? Siempre he sido responsable, ese chancón. Y me sigue yendo bien, pero yo me siento fuera del agua, ¿no? O sea, me siento como que estoy en otra... Que lo mío no es eso, ¿no? Y siempre dibujaba, toda la vida había dibujado, pero nunca lo vi, nunca, o sea, siempre he sido como creo que muy racional también en ese sentido, o sea, nunca lo vi como, ¿cómo va a poder vivir de esto, del dibujo, del arte, ¿no? Pero si tú ibas, yo fui donde una profesora y le dije, profesora, yo quisiera, ¿qué usted pensaría que yo podría ser artista? Y ella me dijo, no, a ti te da para más, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, pero también es un símbolo de los tiempos, es un símbolo del país en el que vives también, porque como te digo, es un país que no tiene, o sea, es una industria creativa que están haciendo, ¿no? Probablemente, ¿no? Y estamos hablando de la década de los 90, entonces todavía no existía el artista con rook, sino había más el artista más bohemio, creo yo, más la imagen del artista bohemio, del artista súper intelectual, artistas que de repente más venían de repente de familias adineradas, ¿no? Y entonces mucha gente que de repente tenía ese colchón, ese sostén económico dado, ¿no? Entonces, y muy buenos y muy talentosos, ¿ah? Pero por lo menos en mi entorno familiar era visto como una carrera más bohemia, ¿no? Entonces no encontraba yo, y el colegio tampoco me lo daba, entonces no encontraba yo cómo dedicarme, vivir de eso. Y conforme pasa el tiempo y conforme yo fui probándome en distintas cosas, en distintas disciplinas, pues he hecho un poco de todo, ¿no? Investigación. Yo pensaba que iba a terminar Derecho, que iba a hacer un MBA, que iba a trabajar en el negocio, digamos, de carpintería de mis padres, porque esa era mi idea cuando salí del colegio. Y eso cambió radicalmente, ¿no? Porque cuando yo me probé a mí mismo en todas esas hipótesis de mí mismo, me di cuenta que eso pensando era lo mío, ¿no? Y siempre tenía en mente cualquier cosa que hiciera, porque hice periodismo, me gusta escribir un montón, me gusta escribir también, ¿no? O sea, en realidad yo creo que lo mío es una combinación de arte con escritura, con narrativa, ¿no? Me iba probando y me iba dando cuenta, no sé, ¿no? O sea, acá no está acá siento que podría ser mejor haciendo esta otra cosa. Estoy haciendo esto y está bien, pero no siento que estoy explotando como no sé, mi talento, mi don, qué sé yo, lo que puedo hacer, ¿no? Y poco a poco, o sea, entre experiencias de que, no sé, pues no me iba bien en el estudio, en la práctica de estudio de abogados, no me sentía cómodo, probé periodismo, me gustó un montón, fue muy divertido, pero tampoco pues era necesariamente lo mío. Y siempre tuve la suerte de, no sé, pues no tener un hijo, no tener grandes responsabilidades, era yo solo, ¿no? Entonces podía tomar esa decisión de decir, ya voy a probar. Y eventualmente tuve la suerte de conocer a Alonso Saavedra, un gran artista, amigo, yo diría mentor, con el que formamos un estudio de ilustración, ¿no? En un tiempo en donde el Perú pues todavía
la parte económica del Perú estaba creciendo muchísimo y se abrió la oportunidad de empezar a trabajar en eso y agarramos clientes, trabajamos con la parte editorial, trabajamos con publicidad un poco y yo empecé también a desarrollar pues mi línea de piezas, mi línea de personajes, ¿no? Y eso empezó tomando forma. O sea, bueno, también tuve la suerte de conocer a mi esposa que tenía y tiene todavía, que tiene esta tienda con la que yo colaboro un montón, que es Cuatro de un Baúl. Y por ahí también he tenido mucha suerte porque, o sea, me han dado mucha presencia, trabajo con ellos toda la vida. He conocido, ponte, a otras galerías también que han apostado por mí, ponte como Galería Índigo, ¿no? Con Aida y Fabiola Diseño, que son unas así promotoras de cultura y de nuevos artistas muy fuertes, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Y se han ido abriendo oportunidades y he ido poco a poco como construyendo mi vocación, ¿no? Y eso ha sido una combinación de muchos factores, pues, digamos, yo buscármela, de conocer gente que te empuja, que te apoya, tus padres que también te apoyan, te ayudan, ¿no? Porque lo mío es como una suerte, yo lo veo más como una especie de emprendimiento, ¿no? O sea, es un trabajo en donde yo también soy emprendedor de mi chamba, ¿no? Creo que lo interesante de esta chamba es que no dejas de explorar, no dejas de descubrir, el tiempo te va jugando a favor, pienso yo. Ahora, tienes que mantener una energía, tienes que aprender a trabajar con otros, tienes que tratar lo posible de mantenerte sano, ¿no? Porque también es como, nuevamente, como cualquier... Yo tengo amigos empresarios, tengo familiares empresarios, ¿no? Y ellos me dicen, yo sudo todos los 15 y los 30 de cada mes, ya, ahí paso igual. Cada fin de mes es como, puta, pagar proveedores, porque no sé, pues, yo no fabrico todas mis cosas, yo trabajo con proveedores, yo trabajo con gente que me ayuda, me apoya en la producción de las esculturas en resina, de las esculturas en plástico, las esculturas en cerámica, que comprar, entonces, boom, y yo me tengo que cobrar algo, entonces, ¿no es cierto? Entonces ahí está esa chamba de tener que aprender también a manejar una pequeña empresa, ¿no? Entonces es difícil, pero no es distinto del señor que tiene su bodega, del amigo que tiene su empresa de productos saludables, ¿no? Del pequeño empresario, no es diferente. Por un lado es la satisfacción de hacer lo que te gusta, de algo que te encanta, algo que sientes que está súper conectado contigo, con el entorno, con el medio, yo conozco mucha gente a través de mi chamba y he construido amigos, buenos amigos a través de mi trabajo, ¿no? Ese es el lado lindo de la cosa. El lado duro es el costo, es la incertidumbre, ¿no? Y la ansiedad, y el que un mes no vendiste, y cómo haces para vender, y el que el día de mañana, no sé, pues la economía del país desacelera y, o sea, lo primero que hace la gente es, ¿dónde ajusto? Y ya no te compro ese cuadro, ya no voy a comprar esa escultura, porque tus prioridades son salud, educación, algo de entretenimiento, ¿no? Entonces, eso, o sea, es como cualquier, creo que es un negocio como cualquier business, ¿no? Suba o baje lo que yo voy a tratar de hacer y yo me voy a mantener haciendo esto porque es como mi llamado, de alguna manera, ¿no? Siento una responsabilidad con estos personajes, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso en Yuti Tokuyo, ponte, ¿no? Y pienso que, o sea, ellos quieren existir de una determinada manera y el único que los puede hacer existir soy yo, o el día de mañana, no sé, el día de mañana si me asocio con, no sé, pues no, a veces yo siempre fantaseo que el día de mañana me voy a juntar a de una productora y me dice, ya Rafa, no te preocupes, vamos a hacer la historia de Tokuyo, nosotros nos encargamos, tenemos un staff de escritores, ¿verdad? Tú ven nomás y así como George Lucas delegó en Disney, ¿no? Yo imagino que, salvando las distancias, totalmente, George Lucas debe haber sentido esa responsabilidad con Star Wars, ¿no? Esto es un mundo que yo he creado y este mundo demanda que algo pase y que siga creciendo y que siga expandiéndose y que siga, ¿no? O sea, esto es una cosa bien rara cuando haces personajes, y es que los personajes adquieren como una vida porque tú como artista creo que o sea, todo lo que tienes alrededor es información, ¿no? Y tú estás tratando de
armonizarla de una manera, de darle sentido para dar algo que comunique a otra persona, ¿no? Comunique a los demás, ¿no? Y que comunique y que la otra persona también conecte con eso y que pueda recrear de esa manera igual. Pero lo curioso y lo interesante del asunto, y es lo que yo podría decir de mi experiencia, es que la respuesta del quién soy yo se da tratando de responder la pregunta y es escogiendo cosas, equivocándote, seguir caminando y ir descubriendo en el hacer. O sea, en el hacer vas a ir descubriendo ese espacio, ¿no? Entonces hay gente que se pregunta, ¿soy artista o no soy artista? Bueno, prueba, pues, dale, métele, ¿no? Dale, mira cómo lo puedes hacer y cómo te sientes y no es solamente sentarme a dibujar en un taller, sino es, oye, a ver, vende tus cosas, ¿no? O sea, demuestra, o sea, trata de vender, trata de exponer, trata de hacer una muestra individual, ¿no? Y mira cómo la ves, mira cómo te mueve y mira si puedes lograr ese balance entre hacer esto y que te genere un ingreso y que lo puedas hacer crecer y que puedas madurar y, ¿no? O sea, para todo, ¿no? El ensayo de error es súper importante, ¿no? Es que uno siempre está en cero todo el tiempo, ¿no? Y tienes que acostumbrarte a la sensación de estar en cero todo el tiempo. O sea, en cero me refiero a siempre estar empezando, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, pues acabo de hacer un viaje para una exposición en Milán, ¿no? Entonces llegas a esta galería y te das cuenta pues que estás en nada, porque has saltado a otro entorno donde nadie te conoce, donde las escalas son otras, entonces el valor, y tienes que entender cómo funciona, y tienes que entender, bueno, cómo puedo hacer para empezar a hacer que este proyecto funcione, ¿no? Y entonces yo le decía a mi esposa, estamos en cero de nuevo, ¿no? Y el día de mañana, o sea, quiero empezar a hacer una película, no sé, o un cortometraje de Yuto Tokuyo, ponte, ¿no? Y participar en un cortometraje. Entonces ahora entras al mundo audiovisual. Yo no sé nada de audiovisual, salvo lo que puedo hacer con mi teléfono, ¿no? Y entonces nuevamente estás en cero, pues. Y está bien, porque entonces, ¿cómo estás, amiguito? ¿No? Porque nuevamente estás en cero, y eso está bien. O sea, yo creo que uno tiene que acostumbrarse a estar en cero de nuevo, estamos en cero de nuevo, estamos en cero de nuevo, estamos en cero de nuevo, ¿no? Y hay que darle, ¿no? Porque eso más mantiene te lleva a conocer gente nueva, te lleva a mantener la chimba fresca, ¿no? Te vuelves humilde al mismo tiempo, ¿no? Porque, o sea, porque siempre tienes que tener esa actitud de principiante, ¿no? La otra vez me acuerdo que tuve una conversación con un pata que me dijo, no, pero es que tú ya eres muy comercial, me dice, te has vuelto muy comercial, todo el mundo dice que te has vuelto muy comercial. Y yo recuerdo que esa conversación me dolió, así como que, y me quedé semanas, ¿ah? Dándole vueltas a eso, porque lo sentí como peyorativo, ¿no? Lo sentí como que ya fuiste, o sea, como que ya lo que haces no tiene valor, ¿no? Y me quedé pensando, bueno, pero ¿qué significa cómo no ser comercial? Porque tú tienes que vender tu chamba, porque si no, ¿de qué vives? ¿No? O sea, entonces tienes que, claro, pero tienes que encontrar ese balance también, en mi caso, en donde, no sé, ¿no? O sea, que lo que hagas también tenga esa honestidad, ese feeling, ¿no? De lo que tú quieres hacer, ¿no? Que el propósito a veces es un propósito complejo, ¿no? Entre hacer algo que tú quieras que venda, pero al mismo tiempo que exprese lo que tú quieres expresar, pero es lo caso, porque finalmente después, y cuando estoy en toda esta discusión que a veces no entiendo bien qué sentido termina teniendo, ¿ya? Pero a veces, y otras veces lo que ocurre, y yo siento y cada vez estoy más convencido más de esto, y esto es medio esotérico, ¿ya? Es que al final muchas veces pasa que la obra te dice lo que quiere ser y eso puede ser comercial, no comercial, qué sé yo, ¿no? O sea, a veces la obra tiene el personaje, la obra tiene tiene una voluntad propia, ¿no? Mira, la pregunta que yo me hago es, o sea, es como, a ver, ¿a dónde quiere ir esto? ¿No? ¿A dónde va? O sea, ¿qué quiere ser este proyecto? ¿No? Y a veces me aterra la respuesta,
¿no? Porque, por ejemplo, el proyecto del barco, ¿no? Me dice, ya pues, tengo que ser un barco de 50 metros, porque tengo que ser una cosa en donde la gente se pueda meter y tenga esta experiencia y aprendan de Miguel Grau y aprendan de las correrías del Huáscar y de la Guerra del Pacífico y y hacer esa vaina me da pánico, güey, porque claro, cuando tú dices eso es su madre, o sea, construirte una pieza así, dónde la vas a poner, o sea, lo que implica la realidad de crear eso, ¿no? O sea, lo que implica la realidad de crear eso es, o sea, ¿qué pasa si construyes eso y un pata construyéndolo se cae, se rompe la espalda? O sea, ¿me entiendes? O sea, estás armando porque estás construyendo un edificio. Entonces entonces una parte de mí está aterrada de construirla porque digo, no, o sea, ¿por qué me voy a meter un chongo así? Mejor me dedico a hacer mi... Pero otra parte, no, ¿por qué me voy a meter un problema así? O sea, ¿no? Pero otra parte de mí me dice, oye, compadre, seas cobarde, ¿no? Esto acá tiene que hacerse porque no sé cuántos y sí, entonces ese es el tema. Y la pregunta es, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? Pues, ¿no? Porque todo tiene un costo, ¿no? Todo tiene un costo. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y por qué estoy aquí? Y esa es la pregunta que creo yo nos da como sentido en la vida, ¿no? O sea, la pregunta que nos orienta a decir, bueno, en este mundo caótico, en donde hay tantas posibilidades, ¿qué es lo que yo voy a agarrar para construir mi nave y navegarlo y hacer algo que a mí me haga sentido y me haga feliz, ¿no? O sea, se me haga sentir muy bien, ¿no? O sea, responder esa pregunta es la respuesta que nos ayuda a navegar el caos.